El día de hoy, hermanos, vamos a ver el segundo tema, que es cubrirse con la sangre de Cristo, y también vamos a hablar sobre atar y desatar en el nombre de Jesús. Es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Y como la semana pasada fue más allá como un tipo de estudio, el día de hoy va a ser igual, ¿ok? No va a ser tanto como predicación, como mensaje, sino más bien sería como enseñanza, para que usted y yo nos afirmemos conforme, ¿verdad?, lo que enseña la Biblia, y que aprendamos qué es lo que dice y qué es lo que enseña en respecto al significado, a lo que significa atar y desatar. Y vamos a estar viendo nosotros pasajes en los cuales aparecen estas palabras y pasajes que la gente toma para estar haciendo pues semejante cosa, ¿verdad? Estar atando y desatando, o bueno, ungirse con la sangre de Cristo. Pues ahorita lo vamos a ver. Bueno, hermanos, entonces el tema número 2 es cubrirse con la sangre de Cristo y atar y desatar en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 26, verso 26. Vamos a estar usando mucha Biblia el día de hoy, hermanos, así para que se ponga listo. Mateo 26, 26 en adelante dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. Ok, aquí vemos nosotros a Jesús que está reunido con sus discípulos en el aposento, celebrando lo que es la Pascua. Nosotros conocemos sobre la Pascua. La Pascua se celebró la primera vez cuando el pueblo de Dios fue liberado en Egipto. La última noche que Dios envió, ¿verdad?, ese ángel destructor para quitar desafortunadamente la vida de todo primogénito de Egipto, dice la Escritura pues que Dios le dijo a Moisés: maten a un becerrito, agarren la sangre, pongan los dinteles de su casa. ¿Por qué? Porque el ángel destructor, cuando venga y vea aquella sangre, dice que va a pasar de largo. Pascua, se va a brincar, se va a saltar ese lugar, se va a saltar esa casa y no va a entrar, ¿verdad?, para quitar la vida al primogénito. Bueno, entonces, esta Pascua se celebraba una vez al año porque quedó como fiesta, ¿verdad?, de parte de Dios para Israel de una forma por siempre. Entonces, en esta ocasión, ellos están celebrando lo que es la Pascua, pero en esta cena, sí, que nosotros la conocemos como la última cena, es donde aquí Jesús establece el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en el que usted y yo ya estamos viviendo. Es el pacto en el que está la iglesia de Cristo viviendo, y es el pacto de la gracia. Nosotros ya no tenemos que cumplir los requerimientos de la ley, no tenemos que cumplir los requerimientos que Dios había estipulado para su pueblo, para entonces nosotros estar justificados delante de Dios, sino que ahora, a través del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre, Cristo ha hecho un nuevo pacto, para que toda aquella persona que cree en Él, ¿verdad?, y lo reciba, pues en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios, pero somos justificados delante del Padre. De otra forma, Cristo fue el que cumplió todos los requerimientos de la ley por usted y por mí. Amén. Es como si usted y yo los hubiéramos cumplido al pie de la letra, pero fue lo que hizo Cristo por usted y por mí. Entonces está hablando el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces existía otro pacto anterior a este, y ese pacto era respecto de obedecer los mandamientos. Ahora, aquí dice que a través de la sangre de Cristo iba a ser derramada para remisión, dice, de pecados, para perdón de pecados de la gente. Bueno, para entrar nosotros un poquito en materia respecto de ungir, ¿verdad?, o invocar, o el proclamar lo que es la sangre de Cristo, veamos
Puse 3 ejemplos, usted posiblemente ha escuchado algunos más. Pero dice una mujer, son unas luchas tremendas que yo tengo en la casa. Satanás utiliza a mi marido para estar en pleito. ¿Vieron cómo estamos en casa? Nos llevamos de gritos, es una pesadez, el ambiente no es bueno, es llegar a la casa y es estar molestos, estar enojados. Satanás lo ha tomado a él y me hace la vida imposible. Le dicen, hermana, cúbrase con la sangre de Cristo antes de que llegue a su casa. Ahorita que salga de aquí a la iglesia, ahorita que vaya a llegar allá a su casa, mira, antes de llegar, cúbrase con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder y va a ver que todo va a estar bien, ¿verdad? Un ejemplo así. Otro, que el muchacho o la muchacha no llegan a casa, se está haciendo tarde, se hacen más tarde, le hablamos por teléfono, no nos contesta, no nos regresa la llamada, le mandamos textos. El caso es de que no sabemos nada del muchacho. Y en ese momento dice la persona, no, yo me puse a orar y empecé a proclamar la sangre de Cristo y cubrí a mi hijo con la sangre de Cristo para que él estuviera bien, para que Dios lo protegiera, para que me lo trajera sano y salvo a la casa. El muchacho llega 1 hora, 2 horas después, sano y salvo, como lo acabamos de mencionar, y después estas personas andan testificando ahora sí delante de la iglesia. Cuando tienen oportunidad, ¿saben qué, hermanos? Lo que me ocurrió y ¿saben lo que hice? Lo cubrí con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y el muchacho, mi hijo, llegó, y bien contentos. Bueno, son ejemplos. Otro ejemplo, hermanos, es de que hay personas, y ese de que hay personas, yo le voy a platicar de una persona hace no mucho tiempo, que fue una de las últimas de las que yo escuché. Una persona que predica, que enseña, dijo lo siguiente antes de enseñar sobre lo que le voy a decir. Ella llegó, se puso aquí, nos saludó y dijo, hermanos, estuve llorando, estaba en mi oración cuando escuché bien clarito cuando Dios me habló y me dijo, mi pueblo se ha olvidado de la sangre de Cristo, se ha olvidado de la sangre de mi hijo. Quiero decirte que mi pueblo sí está orando, pero se ha olvidado, dice, de cubrirse con la sangre de Jesús, con la sangre de mi hijo. Entonces dice, necesita el pueblo, necesita mi iglesia volver a cubrirse con la sangre de Jesús, que no se olviden de ella. Entonces, respecto a esto, fue lo que esta persona vino a enseñar, vino a predicar, que pues, volver o regresar o simplemente invocar la sangre de Cristo para protección. La pregunta sería, y ahorita lo que vamos a ver nosotros respecto de la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de la Biblia, que es lo que enseña la palabra de Dios, conforme a esto. Y vamos a ver de que esta persona a lo mejor sí escuchó esa voz, pero no fue la voz de Dios. Haber sido otra voz, pero no fue la voz de Dios, porque Dios no te puede decir, escúcheme bien, hermano, a usted Dios no le puede decir, ni a mí, algo que vaya en contra de su palabra. Sería algo completamente ilógico. ¿Amén? Amén. Bueno, nosotros en todo el Nuevo Testamento no encontramos cosa semejante o alguna oración que hayan hecho los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, los cristianos que creyeron después de la resurrección de Cristo y que fue ascendido. ¿Sí? En el caminar nosotros de la iglesia no encontramos cosa semejante. Pero para ver nosotros, hermanos, esto, yo le voy a invitar a que vayamos a Hechos 20:28 y vamos a estar usando nosotros, ahora sí, hermano, la Biblia. Mucho vamos a estar usando en esta tarde la Biblia. Hechos 20:28 y vamos a ver qué es lo que hace la sangre de Cristo en la persona que cree en Él. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo hace en la persona que deposita su confianza en Dios, en quien deposita su confianza en la obra redentora de Jesús? Vamos a ver qué es lo que hace la sangre de Cristo. Hechos 20:28, ahí téngalo. Yo le voy a leer una vez más lo que leímos al principio. Mateo 26:28, usted quédese ahí en Hechos. Mateo 26:28 acabamos de leer, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdón de pecados. Hechos 20:28, usted ya lo tiene ahí, dice la Escritura, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando, ¿verdad?, a los líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, dice, Él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó por su propia sangre la iglesia? Cristo. Romanos 3:25. Ahí van a estar poniendo los textos ahí en la pantalla, por si usted los quiere ver allí. Romanos 3:25 dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados, ¿verdad? Los pecados pasados. Vayamos a Romanos 5:8. Las citas, hermanos, están en orden, excepto la última parte, pero ya hemos de llegar allí. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Cuando usted y yo estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, Cristo vino y murió por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros éramos personas perversas, estábamos perdidos, estábamos, disculpe la expresión, podridos. Mas sin embargo Dios envió a Jesucristo a salvarnos, a rescatarnos. Entonces Cristo dice, murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados inocentes, eso es lo que es justificados, pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, hermanos. Ahora nosotros ya somos hijos de Dios, y dice que hemos sido justificados por su sangre, y pues no hemos de pasar, ¿verdad?, la ira del Señor, lo que ha de traer en un futuro. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice la Escritura: en quien tenemos, otra vez, redención por su sangre. Esta palabra de redención es liberación o es rescate, es lo que significa. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si se dan cuenta, hermanos, estamos leyendo los otros versículos, ¿sí?, textos, de qué es lo que está haciendo la sangre de Jesús. Y le voy a decir algo de antemano: el sacrificio de Cristo, juntamente con el derramamiento de su sangre, usted y yo no lo podemos separar. Cuando Cristo vino y Él padeció y su cuerpo fue inmolado, que ahorita vamos a leer un versículo de ellos, fue también derramada su sangre, fue en el mismo acto, fue al mismo tiempo. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, en parte de la Escritura, aun cuando se menciona la sangre, se está refiriendo al sacrificio completo de Cristo. Entonces, Efesios 2:13, vayamos allá a Efesios 2:13. Dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes antes estaban lejos de Dios, lejos de las promesas del pueblo de Dios. Ustedes eran personas ajenas a Dios. Pero dice: pero habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así, el versículo 9, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Usted y yo hemos sido cercanos a Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Usted y yo somos ahora hijos de Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Amén. De dos pueblos, Cristo tumbó esa barrera, y de los dos vino a ser un solo pueblo. Judíos y gentiles formó su iglesia Cristo. Amén. Vayamos a Colosenses 1:14. Dice la Escritura: en quien tenemos redención, liberación, ¿verdad?, rescate por su sangre, el perdón de pecados.
es muy semejante al versículo que nosotros ahorita leímos de Efesios. Bien, sigamos adelante, vayamos ahora a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 11, dice la Escritura: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿verdad? No fue el tabernáculo que fue hecho cuando Dios le dijo a Moisés cómo iban a ser sus dimensiones y todo lo que iba a obtener allí, ¿verdad? Tanto adentro como afuera, ni tampoco pues el templo que construyó Salomón. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no de este mundo. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención por medio de su sangre. En el Antiguo Testamento, por mandato de Dios, se le había dicho a Moisés que se iba a derramar sangre de animales para el perdón de Aarón, para el perdón de su familia, de los sacerdotes, y para perdón también del pueblo. Y era a través del derramamiento de sangre. Ahorita vamos a leer respecto de esto que yo le estoy diciendo en los versículos siguientes, y es lo que está diciendo aquí Jesús, que Él no vino a ofrecer y entró hasta la misma presencia de Dios, llevando otra sangre que no fuera la de Él mismo. ¿Ok? Hebreos 9:22, vaya unos versículos más adelante, dice, y casi todo es purificado, según la ley, ¿con qué? Sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, perdón de pecados. Entonces es lo que yo le comentaba ahorita, pero voy a hacer alusión un poquito más adelante de lo que yo le acabo de decir sobre el derramamiento de animales, derramamiento de la sangre de animales. Hebreos capítulo 10, un capítulo más adelante, versículo 19. Hebreos 10, 19. Voy a darle unos versículos más aparte de esto, hermanos, pero es necesario. Hebreos 10, 19 dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Aquí menciona el versículo 9 la sangre de Jesús, el versículo 20 el cuerpo de Jesús. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor. Amén. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Ahí estamos viendo y hace todos estos versículos, y hay más versículos, hermanos, que yo no puse, pero aquí hay bastantes versículos que yo les he dicho. Y este último versículo que habla de la sangre de Cristo, dice que nos santifica por su propia sangre, y dice padeció fuera de la puerta. En el Antiguo Testamento se tomaban 3 animales, ¿ok? Se tomaban, hermanos, ahorita déjenme verse aquí, ¿ok? Macho cabrío y becerro. Y usted lo puede ver en Levítico capítulo 16, si lo quiere apuntar y verlo después. Se tomaba un becerro, y la sangre de ese becerro era para expiar los pecados de Aarón y de su familia. El del macho cabrío, la sangre era derramada para perdón del pueblo judío. Y el otro macho cabrío, Aarón agarraba y ponía sus 2 manos y oraba y confesaba todos los pecados del pueblo. Y ese macho cabrío no era muerto, sino que había una persona que tomaba ese macho cabrío, lo sacaba, ¿sí?, de todo el campamento y lo conducía al desierto y que se fuera.
que se fuera. ¿Ok? Entonces aquí dice Cristo, que Él padeció fuera de la puerta, haciendo alusión a esto mismo, de que Él no padeció en Jerusalén, no en la ciudad, sino ¿dónde? ¿Verdad? En el monte de la calavera, allá afuera. Entonces, Levítico capítulo 16, usted puede ver lo que yo le estoy diciendo. Vayamos ahí a Apocalipsis 1:4. Y versículo 5 también lo vamos a leer. Versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 5:9 de ahí de Apocalipsis. Dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado en su cuerpo, y con tu sangre nos has redimido. Con el sacrificio de Cristo, Él nos ha redimido a nosotros. ¿Okay? Yo le dije que en algunos textos se está hablando del sacrificio completo, que fue su cuerpo inmolado y su sangre también derramada, y que no lo podemos separar, hermanos, respecto a lo que acabamos de leer. Pero vayamos a ver ahorita, y usted vaya allí a 1 de Juan capítulo 1, ahorita digo qué versículo, pero ahorita a través del sacrificio y la sangre de Cristo, escuche bien esto que le voy a decir, de lo que nosotros hemos leído hasta ahorita. A través del sacrificio y la sangre de Cristo hemos sido nosotros perdonados, liberados, redimidos, lavados, comprados, justificados. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Escritura enseña que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Allí, en 1 de Juan 1:7, dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Cada vez que usted y yo pecamos, que eso lo hacemos entre la semana, ¿verdad? Diferentes formas, diferentes maneras, quizá nos molestamos, quizá nos enojamos muy pronto, decimos palabras que no debemos decir, quizá podemos hasta insultar a las personas o desearle algo mal, bueno, lo que sea, por mínimo que sea, así como a veces dicen: es que eché una mentirita blanca, una mentirita piadosa. Si es mentira, es pecado y punto, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros como cristianos pecamos, aquí Juan nos enseña que esos pecados han sido ya perdonados por medio de la sangre de Cristo, que ya fue derramada, no que se va a derramar de nuevo, ¿verdad? Ya fue derramada la sangre de Cristo una vez y para siempre. Su sacrificio fue igual, una vez y para siempre. Pero a través de la sangre de Cristo, usted y yo, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, somos limpiados de estos pecados que cometemos actualmente por la sangre de Jesús. Amén, hermanos. La sangre de Jesús ha sido derramada para perdón de pecados, tanto para la gente que va a venir y va a conocerlo, como para nosotros que ya lo conocemos. Así que cada vez que usted y yo pecamos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Entonces, hemos leído nosotros estos textos, y en ninguno de ellos dice la Escritura que nos protege. No nos protege del mal, no nos protege del diablo, no nos protege de las situaciones adversas. Si la gente, hermanos, quiere seguir haciendo esto, protegerse en su oración, proteger con la sangre de Cristo que a su Hijo, que a la iglesia, y tantas cosas, no podemos hacer nada.
Si quieren seguirlo haciendo así, porque van a decir ellos, no, es que a mí cuando yo protejo a mi familia o mis hijos, o yo me protejo con la sangre de Cristo, a mí me da resultado. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Bueno, yo también puedo hacer muchas cosas que a mí me van a dar resultado, pero no por eso quiere decir que es bíblico. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que día tras día debemos de ser transformados y debemos de adquirir conocimiento de parte de Dios, y las cosas que simplemente no corresponden hay que sacarlas, hay que dejarlas de hacer. Ay, es que a mí me da resultado. Bueno, yo le puedo decir, yo si miento, verá que también me da resultado. A veces cuando yo tengo necesidad y veo algo mal estacionado ahí, voy y robo, y verá que también me da resultado. No se trata de que si me da o no me da resultado, se trata, ¿es correcto? Y si no es correcto, hacerlo con la, quitarlo, sacarlo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces nosotros ahora sobre atar y desatar. Vayamos a Mateo capítulo 16, verso 18. Voy a tomar un poquito de agua. Bien, disculpen. Mateo 16, verso 18. Dice la Escritura, y yo también te digo, está hablando Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, dice, contra ella. Nosotros sabemos que la iglesia de Jesús ha sido formada o ha sido cimentada en Él mismo, en Cristo mismo, amén. La iglesia de Cristo no está sobre Pedro, no está sobre ninguna persona. Sería algo completamente ilógico, porque desafortunadamente hay personas que enseñan esto, que fue fundada sobre Pedro, sobre una persona. Y nosotros sabemos que esto no es correcto, esto es falso. La iglesia de Cristo le pertenece a Él, y conforme nosotros todo lo que leímos ahorita, nos damos cuenta que Él fue quien nos redimió, nos rescató, nos liberó. Amén. Él fue quien nos tomó y nos justificó delante del Padre para exhibirnos inocentes. Amén. Eso usted y yo ya lo conocemos. Y dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Amén. Está hablando a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No las llaves de la iglesia, las llaves del reino de los cielos. Estaba yo estudiando respecto de esto, y es muy interesante. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro fue la persona que fue utilizada en el día de Pentecostés, cuando se convirtieron cerca o 3,000 hombres, ¿verdad? Que vinieron en el día de Pentecostés de diferentes lugares, de diferentes naciones. Pedro tomó el lugar cuando ellos estaban orando en el aposento alto. El Espíritu Santo fue derramado y empezaron a hablar, ¿verdad?, otros idiomas, otros lenguajes, y empezaron a proclamar, dice la Escritura, las maravillas de Dios. Sabían muy bien las personas que los escuchaban, las personas que fueron llenas del Espíritu, que fueron bautizadas en el Espíritu, que recibieron el Espíritu. Sabían muy bien estas personas que los escucharon a ellos, sabían perfectamente qué les estaban diciendo en su propio idioma, ¿sí o no? Porque los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Pero ¿qué escuchamos? Las maravillas de Dios. No están escuchando cuentos, no están escuchando otra cosa, sino las maravillas de Dios. Y luego toma Pedro y les dice, no, hermanos, ustedes que están diciendo que estos están borrachos, no, sino que ya se los lleva a Joel respecto de que Dios iba a derramar en estos últimos tiempos de su Espíritu, ¿verdad?, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los hijos, sobre los jóvenes, y van a empezar a profetizar. Esto es lo que ha llegado hoy, y es lo que ustedes están viviendo. Y toma lugar Pedro para abrirles el reino de los cielos a esa gente y perteneciera al gobierno de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Más adelante, con Cornelio, con gentiles, Pedro va y les abre las puertas del reino de los cielos, ahora a los gentiles. Desde entonces, las puertas del reino de los cielos está abierta para toda persona. Cuando usted y yo predicamos las buenas nuevas, las noticias, el evangelio de Dios a cualquier persona, les estamos abriendo las puertas del reino
o los estamos ya llevando al reino, ¿verdad? Ya los estamos llevando, los estamos introduciendo. Y no vamos a judíos ni a gentiles, simplemente vamos a inconversos, a gente que no conoce, ya sea judío o no judío. Usted y yo, al momento de proclamarles, estamos proclamando las verdades de Dios, el Evangelio de Dios, para que vayan y sean parte del gobierno de Dios, del reino de los cielos. Amén. Entonces dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, para que usted y yo entendamos esta parte, debemos de saber lo siguiente: el atar y desatar para los judíos, ellos lo tenían bien comprendido. Atar para ellos era prohibir, desatar para ellos era permitir. De nuevo, atar, prohibir, desatar, permitir. Ellos aplicaban, hermanos, la ley en algunos casos, y que a veces tenían que ver qué es lo que estaba ocurriendo para entonces atar, prohibir, o desatar, permitir, pero conforme lo ya que estaba escrito. Amén. Lo que ya estaba escrito. Esto, hermanos, de atar y desatar es una medida de disciplina. Te prohíbo o te permito, ato o desato. Y vamos a ver nosotros el siguiente pasaje para que lo entendamos un poquito más. Mateo 18:15. El que acabamos de ver, Jesús le dice a Pedro, pero aquí ya Jesús le dice a sus discípulos. Mateo 18:15 dice la Escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y convéncelo. Si alguien te ha ofendido, alguien está mal en contra de ti, no dejes las cosas así. Ve, dice, y convéncelo de que en cierta forma la relación contigo o la relación tú con él se ha roto, no es buena. Ve, dice, y convéncele, que es reprenderle, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí Cristo nos enseña y nos dice cómo hay que hacer las cosas, ¿verdad? Y lleva el orden, no tiene caso de que yo se lo repita, aquí lo estamos leyendo. Versículo 16: mas si no te oyere, estando, ¿verdad?, tú y él solos, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Verdad? Ahora toma uno o otra persona como testigo de que esta persona pues no quiere ahora sí entender o dar su brazo a torcer, ¿verdad? Versículo 17: si no los oyere a ellos, o sea que si no te escucha a ti ni al primer ni al segundo testigo, dilo a la iglesia. Ya llévalo ahí con el pastor, llévalo con los líderes, llévalos con los encargados, con los obispos, ¿verdad? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, si no les hiciera caso, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién es un gentil? El gentil es una persona que no conoce a Dios, es una persona que está lejos de Dios, es una persona que no respeta ni honra a Dios, no sigue sus preceptos, no sigue sus mandamientos, no le interesa las cosas de Dios. Ese es un gentil, una persona que no conoce a Dios. Y también dice como publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Nosotros sabemos que el publicano era aquella persona que cobraba los impuestos al pueblo para los de Roma, pero ellos abusaban porque les cobraban más dinero, y los judíos pues estaban enojados con estas personas. Mateo, ¿verdad?, Leví, sabemos que él fue un publicano y que Jesús le dijo: hey, sígueme. Y Mateo inmediatamente siguió al maestro, pero él fue un publicano, una persona que abusaba del pueblo de Dios. Entonces, tenlo por una persona que no tiene temor de Dios, que no respete a Dios, que no lo honra y aparte que hace daño al pueblo de Dios. Así tenlo a esa persona. Es lo que está diciendo la Escritura.
O sea, está fuerte la cosa, aun cuando nosotros lo leamos así tan sencillo, ¿verdad? Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que ates, que todo lo que prohíbas en la tierra, será atado, prohibido en el cielo, y todo lo que desates, permitas en la tierra, será desatado, ¿verdad? Permitido en los cielos. Seguimos leyendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿y a quién le van a pedir? Es al Padre. Ahí dice seguido, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La disciplina que los ancianos, el obispo con sus líderes, el pastor con sus líderes, la disciplina de qué van a hacer con aquella persona, es que van a prohibir o van a permitir. Y lo que ellos permitan, desaten, o lo que ellos aten, prohíban, pidiéndoselo al Padre, en los cielos será hecho igual. Amén. Que atar y que desatar, ¿verdad? Que atar demonios, esto y lo otro. Y bueno, pero ahorita vamos a ver algo así. Es una medida, hermanos, ¿de qué? De disciplina. Así que el consejo de la iglesia, el pastor y los líderes respecto de algo, de tener una disciplina, prohibirle, atarle o desatarle, permitir. Vemos un caso nosotros en Corintio que Pablo habla sobre una persona, un muchacho que estaba teniendo relaciones con la madrastra, con la esposa de su papá. Oye, está en fornicación, sáquenlo, prohíbanlo, aten eso. Amén. ¿Sí entendemos? Amén. Bueno, entonces seguimos. Y vayamos a ver nosotros ahora un pasaje, hermanos, en donde menciona el verbo desatar. Y es mencionado, gracias a Dios, esta palabra por Cristo. Y ahorita les voy a decir por qué, gracias a Dios, como que es más fuerte o es mejor. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, no fue uno de sus discípulos. Lucas 13, versículo 10. Vayamos a ese pasaje. Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Si se dan cuenta, hermanos, nosotros no vemos en ningún momento que esta mujer fue y le dijo: Jesús, hazme libre. Jesús en su amor, en su misericordia, viene y le ayuda. Jesús en su amor y en su misericordia, hermanos, muchas veces ha venido a ayudarnos sin ni siquiera decirle algo. A veces se nos pasa decirle a Dios algo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el problema nos ha hundido tanto que no nos acordamos de Dios. Empezamos a ver cómo resolver el problema y andamos buscando soluciones sin vérselo llevado a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo, porque Jesús la había sanado en un día de reposo. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes no desata, ¿verdad? La palabra desatar, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús le está haciendo una pregunta, pero a la misma vez le está afirmando que realmente eso es lo que ellos hacen en el día de reposo. Sigue diciendo, 16, y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años. ¿Quién había atado a quién? Satanás. A una persona que Satanás había atado 18 años, no le debía desatar de esta ¿qué? Ligadura, de esta cadena, porque es lo que le había puesto Satanás en el día de reposo. Aquí vemos algo muy interesante, hermanos, porque dice que esta mujer que estaba con esa enfermedad y que había sido atada, ¿verdad?, por Satanás para que ella estuviera encorvada, dice que está en la sinagoga. Hoy en día, hermanos, hay personas, escúcheme bien, hay personas que se dicen ser cristianas y están endemoniados. Se manifiesta el demonio en estas personas, en la iglesia se les manifiesta y uno dice, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿es cristiana o es cristiano y se le manifestó el demonio? ¿Cómo es? Hermanos, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, usted y yo no podemos ser poseídos por Satanás. Un hermano, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, no puede ser poseído por Satanás. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos ha llenado. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no de nadie más. Que Satanás venga y nos tiente y nos seduzca para pecar, sí. Pero Él no puede venir a poseernos, Él no puede venir y a meterse en un cristiano, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. La Escritura lo dice, y se lo leo para que usted vaya ahí conmigo, en Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, que es un pasaje muy conocido. 2 de Corintios 6, 14, dice, y está hablando, ¿verdad?, pues a los hermanos, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está diciendo, mira, si te vas a casar, no te cases con una persona que no siga tus mismos principios, los principios de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál es la compañía que puede tener la justicia, lo que es bueno, con la injusticia? ¿Cuál va a ser su compañerismo? Con lo malo. Sigue diciendo, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál va a ser su comunión? Usted y yo podemos estar ahorita conviviendo y teniendo una comunión unos con otros, estar en el mismo sentir, pero aquí dice, ¿cuál comunión va a tener la luz y las tinieblas? No puede. Verso 15, ¿y qué concordia o qué acuerdo Cristo con Belial, Cristo con Satanás? ¿A cuál acuerdo llegan si Satanás es el enemigo de Dios? Sigue diciendo la Escritura, ¿o qué parte, qué porción el creyente con el incrédulo? ¿Verdad? No podemos, no se puede. Ahora yo o usted como creyentes tenemos una herencia, tenemos un lugar. ¿Acaso ese lugar lo podemos compartir con un incrédulo, con un inconverso? No. ¿Qué comparte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dos reyes, hermanos, y aún estos reyes siendo enemigos, no pueden estar gobernando en un mismo lugar. O es uno o es otro. En el cristiano está morando el Espíritu Santo de Dios. No tiene nada que ver allí, ni va a tener lugar algún momento. ¿Es ilógico? No se puede. Que aquella persona anda en rebeldía, esa es otra cosa. La rebeldía es pecado. Que aquella persona anda en desobediencia, precisamente es eso, desobediencia, es pecado. Que no está haciendo caso, que hace lo que quiere, está en desobediencia, está en rebeldía, es pecado. Que hace esto, que hace lo otro de una forma mala y es cristiano, anda en las obras de la carne, no en los frutos del Espíritu. No nos confundamos. No es porque Satanás se me metió y me está haciendo llevar a hacer esto. No. En la iglesia, hermanos,
Ha habido liberaciones de personas que nosotros las hemos visto y pues por el tiempo que han estado decimos es cristiano. Pero es que en ningún momento nació de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo, dice la Escritura que el Espíritu Santo ha venido a morar, que a través del Espíritu Santo hemos sido sellados. Amén. Bueno, entonces miramos que aquí Satanás ató a una persona. Cristo viene y la desata en cuestión de la cadena o la ligadura de enfermedad que Satanás le había puesto. Él vino y la hizo libre. Amén. Bueno, miramos este pasaje porque menciona el verbo de desatar y lo menciona aquí Jesús. Pero vayamos a otro, hermanos, donde menciona él la palabra atar o el verbo atar, que lo encontramos nosotros en Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: ¿verdad? Refiriéndose a Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, o sea, por Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, no que los haya escuchado hablar, sino sus pensamientos, lo que traían en su corazón, dice la Escritura, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es ilógico lo que ustedes dicen. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice Jesús: si Satanás está dividido, su reino no va a permanecer, desaparece, se dividirá. Una ciudad igual, pero lo que voy es aquí en una casa. Una casa dividida, dice la Escritura, no permanecerá también. Nosotros estamos viviendo en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos a nuestra esposa, ¿verdad?, a nuestro cónyuge, y si allí estamos nosotros teniendo problemas, dificultades, molestias, enojos, y esto no se ha resuelto, y viene un día, 2, una semana, 3, un mes y meses, hay que tener cuidado, porque ese matrimonio no va a permanecer. ¿Por qué? Porque están divididos. Hay que tener mucho cuidado y ponerle solución y respuesta a eso. Ya sea el hombre, ya sea la mujer, ya sean ambos, no quieren dar o hacer, ahora como uno dice, su brazo a torcer. Si el hombre se pone a pensar bien la situación, se puede dar cuenta porque Dios le ha dado inteligencia, le ha dado una mente de la cual pueda él usar y pueda pensar y decir: yo en esto la estoy regando, yo en esto me estoy equivocando, yo hice esto, esta es mi parte, y esta parte realmente ha afectado a mi esposa. De la misma manera, la esposa puede decir: esto y lo otro es lo que yo he hecho y lo he hecho mal. Pero tanto uno como otro no se ponen de acuerdo y no dejan que el Espíritu Santo los ponga de acuerdo. Porque el Espíritu Santo es quien los va a ayudar y solamente es Él, a través de la palabra de Dios, que los va a volver a unir para restaurarlos. Pero tanto el hombre como la mujer deben de desechar lo malo. Si no, aquí dice: bueno, tu casa está dividida, difícilmente va a permanecer, ten mucho cuidado. Amén. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice Jesús: lo que yo hago es echar a Satanás fuera de las personas, y lo hago en el nombre de Dios.
Lo hago por obra del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer. Yo así lo hago, dice Jesús. Ahora, ustedes dicen que yo lo hago por Satanás. Bueno, sus hijos, le dice a los fariseos, sus discípulos han echado a los demonios fuera de algunas personas y lo hacen en el nombre del Dios Santísimo o en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ustedes dicen que esas obras son hechas estas obras por el Espíritu Santo. Y ahora dice Jesús, así como lo están haciendo ellos en el nombre de ese Dios, yo también lo hago. Pero resulta que ustedes me dicen que yo lo hago por Satanás. Y les hace la pregunta, entonces ellos, ¿por qué lo hacen? Entonces ahí los desarmó completamente. Amén. Dice la Escritura el 28, pero si yo, y lo aclara, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, de Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Hay que echar fuera a Satanás de esa persona. Si Jesús está haciendo alusión respecto al menos atar, es para quitarle esos bienes, la posesión que Satanás obtuvo. ¿Cuál es la posesión que obtuvo Satanás? Es el hombre, es la habitación, es el cuerpo de la persona. Y para nosotros entender esto, vayamos más abajo al versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, porque está diciendo Jesús sobre lo mismo, viene de lo mismo, lo que todos esos versículos que yo me brinqué ahorita, nos saltamos, viene diciendo lo mismo, viene diciendo desde lo que Él hizo respecto de este hombre que liberó. Versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Sale del hombre, ¿verdad? 44, entonces dice, volveré a mi ¿qué? A mi casa, al hombre de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, ¿verdad?, de aquella casa, viene a ser peor que el primero. Así, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Quiero tomarme un tiempo, hermanos, nada más aquí para ya nosotros terminar. Dice Jesús, para saquear a una persona de sus bienes hay que atarlo, hay que hacerlo de esa forma. Y nosotros lo podemos entender de esta manera. Un ejemplo, si viene un ladrón, viene a asaltarme o a asaltarlo a usted y saca una pistola, cuando saca aquella pistola y nos amenaza, nosotros nos quedamos inmovilizados por el miedo, por el temor. Nos da, ¿verdad?, miedo y nos paralizamos, quedamos como atados. ¿Y qué hacemos? Llévate todo. ¿Pero qué? Déjame de mi vida, ¿verdad? Para despojarnos. Cristo vino y echó fuera este demonio, despojarlo de aquello que Satanás se había posesionado de su cuerpo. Pero dice la Escritura que agarró y lo echó fuera. Él no dice que Él vino a atarlo. Él dice que Él vino y lo sanó a este endemoniado. Si Satanás echa fuera a Satanás, está, dice, contra sí mismo dividido. Yo echo fuera a Satanás por el Espíritu de Dios. Usted y yo, si hay en alguna ocasión que Dios nos ponga y nos permita hacer semejante cosa, hay que echarlo. No hay que empezar a atarlo. Te ato, Satanás. Un ejemplo muy ridículo, ahí le va. Imagínense un endemoniado y en ese momento decir, es que Satanás te ato en el nombre de Jesús, o demonio en el nombre de Jesús, te ato, te inmovilizo, no puedes moverte. Y luego después, y sal de él, y que hablara, pues si me hacen inmovilizado, ¿cómo me voy a salir? No me puedo. Es algo ridículo. ¿Sí? Es un espíritu, se va a salir. Pero dice Jesús, si encuentras un endemoniado, échalo fuera. Ordénale en
en el nombre de Jesús, sana. Que hay demonios que se rebelan, que hay demonios que se quedan allí, que uno está batallando, hermanos, sí. Pero la autoridad, usted y yo, Dios, sí, Jesús, nos lo ha delegado para liberar a estas personas. Hay personas que no quieren ser liberadas. Hay personas que sí quieren ser liberadas. Hay otras que no saben, escuchen bien, que no saben que un espíritu está morando dentro de ellas, sino cuando viene y está la presencia de Dios, aquellos se manifiestan. Y ellos no sabían que un ser malo estaba viviendo y residiendo en su cuerpo. Entonces, hay otras personas, hermanos, que han sido liberados, pero no han querido saber nada de Dios. Y aquí el pasaje nos lo muestra al final de lo que yo le leí. Dice, el espíritu que ha sido echado fuera de esta persona anda en lugares secos, solitarios, viendo de dónde meterse, dónde reposar, y cuando no encuentra, dice que viene a ver a la persona de donde salió, para meterse. Y una vez que la ve desocupada, que no está el Espíritu de Dios allí con ella, que no ha sido llena por el Espíritu Santo, que ese templo quedó desocupado y el Espíritu Santo tampoco vino a habitar porque la persona no quiso, dice que lo ve desocupado. Y antes de entrar, dice, va y se consigue a otros 7 peores que él. Y el último estado de esa persona viene a ser peor que el primero, que cuando fue liberado. Hace tiempo, años, estuvimos orando nosotros por una persona, batallamos. ¿Por qué? Porque hay demonios que, miren, hermano, que realmente se ponen duros y que no quieren, y que no quieren, y que no quieren. Al final, hermanos, fue liberada esta persona. Y nosotros les ocurre algo cuando estas personas son liberadas, que el rostro, hermanos, les resplandece. Los mira usted y hay una luz en su rostro, les cambia. Usted lo puede ver, usted me puede estar viendo, por decir a mí, ahorita aquí, y de repente, aún estando aquí, sin verme ido a lavar más la cara, o no sé, es un resplandor que usted lo ve, que lo puede percibir cuando estas personas han sido libres completamente por Dios. Pero esta persona no quiso nada de Dios, andaba en el ocultismo, no quiso. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros no sabíamos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que a los 2-3 días, otra vez, nosotros nos quedamos confundidos. Pues ¿qué pasó? Si ella fue liberada, esta persona fue liberada, o sea, ¿qué es lo que ocurrió? Y yo me quedé confundido, dije, no, entonces no fue y nos engañó Satanás. El caso de que una segunda sesión y estar batallando, deje usted por minutos, hermano, a veces cerca de 1 hora, más de 1 hora, y es cansado. Y esta persona fue libre. Una segunda ocasión. Bueno, pues otra vez. Pero ya esa otra vez, ya nos enteramos de que esta persona andaba en el ocultismo y que no quiso. Yo platiqué ya con esta persona y yo le dije, ¿sabes qué? Así, yo no quiero nada. Y si he venido aquí, he venido para destruir. No quiso, pero fue liberada, fue liberada. El poder de Dios es más fuerte que cualquier poder, que el mismo Satanás. Y dice la Escritura, la persona que no deja entrar al Espíritu Santo una vez que ha sido libre, va a regresar a aquel Espíritu con 7 peores. Las manifestaciones que se han dado en las iglesias, porque también se han dado en las iglesias, jóvenes, personas que en cierta forma los decimos son cristianos, ahí están ahí con los jóvenes, vienen a los servicios, están alabando, están adorando a Dios, aquí están, y se les manifiesta. ¿Quién se les manifiesta? El enemigo. Pero es que estas personas o estos jóvenes no fueron en ningún momento nacidos de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. La persona que no nace de nuevo es la persona que no es salva. La persona que es salva es porque ya ha sido nacida de nuevo.
Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros miramos respecto de cubrirnos con la sangre de Cristo, si es o no correcto. Si usted quiere proteger a su familia, hágalo como Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Él oró al Padre. Él pidió en oración que guardara a sus discípulos y a toda aquella gente que habían creído en Él. Jesús dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él dice lo siguiente: Padre, dice, mientras yo estaba en este mundo, yo los guardé en tu nombre. Ahora yo voy a ti, yo te pido por favor que tú los guardes ahora en tu nombre. Así que Cristo oró para que el Padre, para que Dios guardara a sus discípulos y a toda aquella gente que íbamos a creer en ellos a través, ¿verdad?, de su testimonio, a través de la palabra que Jesús les encargó a ellos. Así que, hermanos, si usted quiere proteger a su familia, quiere proteger a sus hijos, quiere protegerse a usted mismo, quiere proteger a su cónyuge, quiere proteger incluso hasta su casa, sus pertenencias, ¿verdad? Cuando sale, usted y yo debemos de orar a Dios para que Él nos proteja y proteja lo nuestro. Así que no hay que andar ahí invocando la sangre de Cristo o cubriéndonos con la sangre de Cristo. Si esto no es correcto, simplemente hay que quitarlo de nosotros. Así que, hermanos, bueno, pues hemos nosotros hablado en este día sobre el invocar la sangre de Cristo o cubrirnos con la sangre de Cristo, y también sobre los términos de atar y desatar. Y conforme la Biblia, pues hemos visto nosotros que es algo incorrecto para que nosotros ya dejemos de usarlo o simplemente, ¿verdad?, no volverlo a usar. Así, hermanos, pues Dios me los bendiga y pues vamos a orar.